Comenzamos entonces la explicación de cómo funciona el entorno tabular, que como decíamos es la instrucción básica para la elaboración de tablas en LaTeX. Bien, el entorno tabular se sitúa entre dos instrucciones, begin y end, seguidas entre llaves de la palabra tabular. Esta instrucción que aparece aquí en cabecera simplemente nos permite mostrar la tabla centrada en el texto. Bien, a partir de ahí, el contenido de la tabla viene dentro de ese cuerpo situado entre begin y end, sería esto de aquí, y vamos ahora a escribir qué instrucciones debemos de poner como parámetros a esa instrucción tabular. Bien, a continuación de las llaves de tabular aparecen ahora unas nuevas llaves donde van a aparecer un número de letras igual al número de columnas que pretendamos que tenga nuestra tabla. En nuestro caso queremos una tabla de 3 columnas y por eso hemos escrito ahí nosotros 3 letras. ¿Y qué letras debemos escribir? Pues esas letras pueden ser la C, la L, la R o la P. Y en cada caso significa que después el contenido que tenga cada columna aparecerá en ella centrado, alineado a la izquierda o alineado a la derecha. En concreto, la instrucción o la letra P lo que nos permite es dar un ancho fijo a esa columna. Si por ejemplo nosotros situamos números, pues lo normal es utilizar uno de estos tres formatos, centrado, izquierda, derecha. Ya se encarga LaTeX de dar las dimensiones adecuadas a la columna. Esto está específicamente pensado, la opción P está pensada para cuando queremos meter dentro de una celda de una tabla un párrafo de texto. Dado que en ese caso, si nosotros no indicáramos nada, la tabla se alargaría tanto como el texto. Por lo tanto, si queremos que el texto se vaya rompiendo con arreglo a una distancia, formando un párrafo con varias líneas, nosotros de esta manera especificamos el ancho que queramos que tenga esa columna. De acuerdo, entonces como vemos en este ejemplo, vamos a elaborar una tabla con 3 columnas y las 3 tendrán su contenido centrado. Bien, a continuación tenemos la posibilidad de dibujar líneas horizontales en la tabla, que la enmarquen por arriba o por debajo o incluso entre una columna y la siguiente. Eso lo hacemos con la instrucción hline. Como ven aquí entonces, yo he diseñado esta tabla de tal manera que tenga 2 líneas horizontales en su parte superior y una línea horizontal en su parte inferior. Y no he puesto ningún otro tipo de instrucción hline, con lo cual no aparecerán líneas entre cada una de las filas de la tabla. Bien, estas 3 de aquí son ahora las diferentes filas de la tabla. Como ven, aparece su contenido y vemos que cada línea aparece con los 2 caracteres de barra invertida. Eso precisamente simboliza el fin de cada una de las líneas de la tabla. Dentro de cada línea vemos que se sitúa el contenido de las columnas y ese contenido se separa mediante el símbolo @ o ampersand en inglés. Como sabemos en LaTeX los espacios no son tenidos en cuenta, con lo cual nosotros podemos, por ejemplo, añadir aquí después de nodo el número de espacios que deseemos. Lo que es conveniente es formatear la tabla de tal manera que quede bien alineada y luego así nosotros podamos depurarla con facilidad. Como ven, yo he hecho que todos los caracteres ampersand que separan la primera columna de la segunda columna aparezcan aquí alineados y así me queda la tabla bastante ordenada. Lo mismo entre la segunda y la tercera columna. Bien, si vemos el resultado de ejecutar este código LaTeX, será una tabla de este estilo. De acuerdo. En cuanto a la utilización de esas letras de las que hablábamos, vamos a ver ahora un ejemplo un poco más complicado. En la tabla anterior, todo el contenido de las columnas se encontraba centrado. Vamos a hacer ahora que la primera columna se encuentre alineada a la izquierda, la segunda a la derecha y la tercera que corresponda a una columna de ancho 3 centímetros.
Vemos entonces que ponemos la letra P y a continuación la distancia que queremos que tenga, la longitud que queremos que tenga esa columna. Vemos el resultado y efectivamente aparece la primera columna alineada a la izquierda, la segunda a la derecha, y vemos también cómo en esta celda en concreto aparece un párrafo. Este es un texto dentro de una tabla y dado que hemos fijado la dimensión que tiene que tener esa columna a 3 centímetros y este texto no cabe en esos 3 centímetros, pues se ajusta para que ese párrafo, en este caso, quepa en 2 líneas. Esa sería la función de la letra P en este contexto. Bien, con frecuencia en las tablas queremos también que aparezcan líneas separadoras verticales entre columnas o bien en los extremos para delimitar los bordes de la tabla. Para hacer eso, lo que hacemos es utilizar, junto con las letras que indicaban el número de columnas, podemos separar esas letras a través del símbolo línea vertical. Si aparece una línea vertical, eso quiere decir que de ese lado de esa columna aparecerá una línea vertical delimitándola. En este caso hemos puesto la primera columna, estará limitada por líneas, y mientras que entre la segunda y la tercera no existirá ese delimitador. Y sí que aparecerá pues un delimitador a la derecha del todo, fijando el borde derecho de la tabla. Bueno, vemos aquí el resultado y efectivamente corresponde con lo que decíamos. En este caso, como solo hemos utilizado una línea horizontal en la parte superior de la tabla, pues no aparece esa doble que teníamos en el ejemplo anterior. Bien, para todavía dar más flexibilidad a poder ajustar la tabla al formato que nosotros deseamos, tenemos el comando cline. Bien, ese comando lo que nos permite es hacer que las líneas horizontales no se extiendan a lo largo de toda la tabla, sino que comprendan solo aquellas columnas que nosotros deseamos. Y aquí vemos un ejemplo de este uso. Por ejemplo, aquí hemos diseñado una tabla donde aparecen 2 líneas horizontales limitando su espacio, una al principio, otra al final de la tabla, y sin embargo vamos a ver ya el resultado de este código. Estas serían las líneas al principio y final de tabla, y sin embargo hemos puesto una línea separando la cabecera de la tabla de la primera fila de datos, donde queremos que solo la línea horizontal comprenda la primera de las columnas. En ese caso, una vez escrita la primera de las filas, escribo la orden cline y entre llaves escribo 1, 1. Eso es 1, guión 1. Eso querrá decir que esa línea horizontal solo abarcará la columna 1. Para la separación entre la segunda y tercera línea de la tabla, hemos escogido, bueno, pues que la línea horizontal abarque únicamente las columnas 2 y 3. Lo indicamos entonces de esta forma. Bueno, son instrucciones que, ya digo, nos pueden dar flexibilidad a la hora de elaborar estas tablas. Bien, existen formas gráficas un poco más sofisticadas que digamos que, bueno, pues hace que nuestra tabla parezca un poco más estética. Son muchas las posibilidades que tenemos. Aquí me he centrado en hablar de alguna de las posibilidades de un paquete específico que se conoce como booktabs. Como siempre, cualquier paquete debemos declarar en el preámbulo que lo estamos usando con el usePackage correspondiente, y a partir de ahí, en este caso, podemos utilizar para sustituir a nuestra instrucción hline, línea horizontal, podemos utilizar ahora las instrucciones top rule, mid rule y bottom rule. Bueno, aquí vemos un ejemplo de su uso. Esta top rule lo que hace es dibujar nuestra línea superior de la tabla, mid rule una línea entre 2 filas intermedias, y bottom rule la utilizamos para dibujar la línea que delimita la tabla por la parte inferior. Bueno, ya digo, es un paquete gráficamente un poco más depurado, en el que se evita el cruzamiento entre líneas y, bueno, estéticamente pues nos puede parecer más. Se usa muchísimo esta instrucción en la elaboración de tablas, aunque bueno, esto es cuestión de gustos.
También resulta muy importante esta instrucción que hemos llamado aquí multicolumn. Esta instrucción lo que nos permite es fundamentalmente fundir celdas y también cambiar el comportamiento de una celda específica, dado que las instrucciones que dábamos antes pues en general afectaban a una columna completa. Si ahora queremos hacer algo específicamente en una celda, deberemos de recurrir a esta instrucción. Su formato es el siguiente: tras multicolumn ponemos el número de columnas al que abarcará, a continuación el formato que queremos que tenga esa celda específica o esas dos celdas o tres que estamos fundiendo, y después el contenido que tiene que tener esa celda. Aquí vemos un ejemplo, dos en realidad. Por ejemplo, hemos decidido que el nodo 4 que aparece en esta celda, en lugar de venir centrado, como ocurría con el resto de la columna, aparezca ahora alineado a la izquierda. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, pues en la posición donde antes apareciera el 4, ahora pongo la instrucción multicolumn y digo que afectará exclusivamente a esa columna 1 en la que estoy. Digo que quiero que ahora esa celda aparezca alineada a la izquierda, como quiero los delimitadores verticales los pongo, y que su contenido sea un 4. Por eso entonces consigo una celda con un aspecto distinto al que tenía el resto de la columna. Un ejemplo en el que consigo fundir varias celdas lo tengo en este caso. Imaginémonos que en esta línea 3 quiero fundir estas dos celdas para decir que no tengo datos sobre esa posición. Bueno, pues utilizo entonces en la posición de la columna 2 correspondiente al nodo 3, pongo la instrucción multicolumn, digo que voy a afectar a dos columnas, es decir, esta y la siguiente, y digo que en este caso el contenido va a estar centrado y delimitado, bueno, por la parte derecha por una línea vertical. Por la parte izquierda no es necesario, dado que ya eso me lo provee la instrucción esta de aquí, ¿verdad? Bien, pongo además el contenido y este sería el resultado. Ya digo, es una instrucción que también se utiliza mucho porque con frecuencia hay alguna celda especial en una tabla a la que tenemos que dar un formato pues un poquito distinto. Bien, para aumentar nuestra flexibilidad a la hora de fabricar las tablas, tenemos parámetros que nos permiten modificar algunas de las distancias implicadas. Esto se hace mediante la instrucción setLength y después tenemos que fijar aquí qué parámetro es el implicado. En este caso podemos utilizar, existen más, pero bueno, yo creo que los más importantes pueden ser estos: Array Rule Width, Double Rule Sept, Tab Call Sept y Extra Row Height. Con esos parámetros lo que podemos es modificar el grosor de las líneas que empleamos como modificadores, modificar la separación entre dos líneas dobles, como en el ejemplo que pusimos antes, donde poníamos dos H-line una a continuación de la otra. Si nos parece que están muy separadas, pues yo aquí puedo ponerla un poco más juntas, o bueno, modificar su aspecto como yo desee. Tab Call Sept nos permite modificar la separación entre columnas y Extra Row Height modificar la distancia que por defecto tenemos en la separación de filas. Es frecuente que a veces no nos guste cómo queda la tabla, pues porque quede muy extendida y preferamos compactarla un poco más o lo contrario. Como siempre, si queremos dar un efecto local a estas instrucciones, tenemos entonces que delimitar entre llaves este conjunto de instrucciones junto con la tabla en cuestión, dado que si no, si las declaramos sin más, esto afectará luego a todas las tablas siguientes que describamos en el documento. Bueno, a continuación, por supuesto, la distancia, que podamos dar en puntos, en centímetros, en milímetros. Podemos mezclar esas unidades como deseemos. Aquí tenemos un ejemplo en el que he modificado el grosor de las líneas que utilizamos como delimitadoras, de las H-line que nos aparecen por ahí, también de las rayas verticales, de las líneas verticales, la separación entre estas dos líneas, en esta línea doble que he puesto al principio, la separación entre columnas, en este caso la he extendido, son distancias absolutas, no están referidas a los valores por defecto, sino que las definimos de forma absoluta. Y aquí lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues aumentar un poco la distancia entre las distintas filas. Fíjense que estas distancias están fijadas en puntos, mientras que esta aparece expresada en centímetros. Podemos mezclar todo esto sin ningún problema.